Buenos días o buenas tardes, me llamo Estela Bartol, soy profesora de lengua española en el CEU San Pablo en Madrid y mi ponencia es la cortesía verbal en el español para la diplomacia. Desde los años 90, el interés por el estudio y la aplicación de la cortesía verbal en las clases de español lengua extranjera ha sido constante. A la hora de llevar los contenidos sobre la cortesía a las clases de L, la gran mayoría de propuestas toman como base los estudios teóricos desarrollados en este campo y a partir de ahí presentan una aplicación didáctica que en general suele abogar por un tratamiento sistemático, progresivo y transversal del tema dentro de la clase. En cuanto a la presentación de los contenidos, la tendencia mayoritaria es vincular la cortesía verbal con los actos de habla en los que ésta suele aparecer. Además, gran parte de las investigaciones defiende un tratamiento explícito de este tipo de conceptos pragmáticos dentro de la clase y se recomienda que su estudio se presente de forma contextualizada y a través de textos reales producidos en circunstancias naturales dentro de la lengua. Por otro lado, y como complemento a los recursos didácticos ya mencionados, diversas investigaciones hacen hincapié en el papel del profesor en la enseñanza de estos contenidos. Sobre esto, diferentes autores coinciden en destacar la importancia de la formación y la actualización del profesorado, tanto en los conocimientos de teorías como en la reflexión constante acerca de la lengua y sus preferencias. Todas las investigaciones nombradas hasta ahora dan cuenta del interés por el estudio y la aplicación de la cortesía verbal durante las últimas décadas. Sin embargo, la presencia de este tipo de estrategias en la clase de L y con ella la concienciación del alumnado sobre su importancia para el éxito comunicativo sigue siendo limitada. Este desequilibrio entre las propuestas teóricas y la realidad de las clases de lengua resulta aún más problemático cuando nos adentramos en la enseñanza del español con fines específicos. Si la cortesía verbal es clave dentro de la interacción, la adecuación de esta al acto comunicativo se vuelve de máxima importancia en contextos como la diplomacia, por lo que un uso insuficiente o indebido de esta puede obstaculizar el acto comunicativo al completo. La demanda de cursos especializados en español para la diplomacia ha ido en aumento en los últimos años. El desarrollo económico de los países hispanohablantes, así como el peso de la lengua española en instituciones internacionales, hacen que el interés por establecer y mantener relaciones diplomáticas en español sea cada vez más solicitado. Aún con el aumento de demanda y con las necesidades didácticas tan específicas que este tipo de enseñanza plantea, los materiales dedicados al español para la diplomacia son prácticamente inexistentes. En los últimos años, algunos trabajos ya han dado a conocer esta carencia y han propuesto actividades y unidades didácticas en este campo. Sin embargo, un breve repaso a día de hoy por el catálogo de las editoriales más usadas en la enseñanza de L da muestra del recorrido que aún queda por recorrer. Así, de las 8 editoriales consultadas, solo la mitad tiene colecciones o materiales dedicados al aprendizaje del español con fines específicos, 26 en total. Dentro de estos manuales, enfocados a un ámbito laboral, hay una clara preferencia por el español para los negocios o el mundo empresarial. Además, se puede encontrar manuales sobre el español para el turismo y en menor medida sobre el español para la salud, las leyes o la arquitectura y construcción. No hay, sin embargo, manuales publicados sobre el español para la diplomacia o las relaciones internacionales, más allá de algunos materiales dedicados principalmente al mundo empresarial, pero del que se podrían extraer algunos contenidos. Esta falta acusada de materiales concretos, unido al hecho de que el profesor de fines específicos a menudo tiene un perfil general y no es especialista en el campo, dificulta la enseñanza de esta variedad y plantea al profesorado dos opciones de actuación: crear materiales de cero con la especialización y carga de trabajo que esto plantea, o utilizar un manual de español general y adaptarlo a las necesidades específicas del español para la diplomacia. En este último caso, aparte de las adaptaciones en cuanto a temáticas y funciones comunicativas, también será necesario tener en cuenta las carencias que plantean los manuales generales en cuanto a contenidos pragmáticos y más específicamente con respecto a la cortesía verbal, contenidos que, como ya se ha mencionado, resultan claves a la hora de adentrarnos en el ámbito laboral. Con el objetivo de guiar a los docentes en la adaptación de materiales, en este trabajo se lleva a cabo un análisis de algunos de los manuales más utilizados en L.
A través de la observación de contenidos y la comparación de estos con las teorías lingüísticas sobre cortesía verbal, se evaluará la adecuación, precisión o posibles carencias de los materiales sobre este tema. Esto permitirá completar estos contenidos durante la adaptación de recursos y tenerlo en cuenta tanto en la programación como en el desarrollo de las clases. Para el trabajo se han analizado un total de 40 manuales de español como lengua extranjera de ámbito general y de diferentes niveles y editoriales. En ellos se ha observado la presentación y práctica de lo que Catalina Fuentes denomina cortesía ritual, es decir, aquellos actos socialmente establecidos y entre los que se distinguen. Por un lado, saludos, despedidas y presentaciones. En segundo lugar, cumplidos, elogios y piropos. Y en tercer lugar, relaciones sociales y afectivas. Dentro de este último acto podemos tener las funciones de expresar buenos deseos en situaciones especiales, preguntar por la satisfacción o el descontento ante una situación, dar ánimos, expresar empatía, compartir sentimientos y expresar condolencia, expresar esperanza, expresar interés, expresar aprobación, preguntar sobre gustos o disgustos, disculparse por el enfado o enojo, expresar agradecimiento ante un ofrecimiento, disculparse y pedir perdón y, por último, aceptar disculpas. Para la recogida de datos se optó por una plantilla semiabierta. Este tipo de herramienta permite que la recogida de muestras no se restrinja a un acto de habla específico y al mismo tiempo valora cada enunciado dentro de un contexto y en base al objetivo final de aprendizaje. De esta forma, para cada muestra se anotan elementos descriptivos, como las páginas en las que aparece y los contenidos que presenta el manual de forma literal y con pequeñas anotaciones de formato, y por otro lado, aspectos más analíticos. En esta última parte se presta atención al acto de habla que se está enseñando en este momento, según el listado propuesto por Fuentes, y además se tiene en cuenta el tipo de actividades propuestas para el reconocimiento y práctica de los contenidos analizados. Por último, se deja un espacio para posibles comentarios sobre singularidades y aspectos reseñables que diferencien de un manual a otro y que de alguna manera obstaculizan o facilitan la enseñanza de estos contenidos. El número total de muestras recogidas que se relacionan con la cortesía ritual en el corpus de manuales es 132. De ellas, 32 aparecen en el acto de habla de los saludos, despedidas y presentaciones, 16 en los actos de los cumplidos, elogios y piropos y 84 están vinculadas con las relaciones sociales o afectivas. En cuanto a los niveles en los que estos actos tienen más presencia, se aprecia una clara preferencia por el tratamiento de los saludos, despedidas y presentaciones en los niveles iniciales, A1 y A2, y los otros dos actos de habla analizados, sin embargo, tienen una presencia mayoritaria en manuales de nivel intermedio, B1 y B2. Dentro del primero de los actos analizados, llama la atención que solamente un manual hace un breve apunte pragmático sobre el uso socialmente adecuado de las respuestas al saludo y además este manual es el único que presenta una reflexión explícita sobre aspectos pragmáticos en este campo. Además, en el tratamiento de las despedidas llama especialmente la atención la falta unánime tanto de marcas de registro como de recomendaciones pragmáticas explícitas sobre este campo. Por último, el acto de habla de presentar es quizás el más homogéneo de los vistos hasta ahora. Todas las muestras recogidas presentan el acto de habla completo, presentar y responder a una presentación. Además, 5 de los manuales consultados coinciden en diferenciar explícitamente las estructuras formales e informales e incluso añaden algunos apuntes de uso. Con respecto al tratamiento de los cumplidos y elogios, se muestra una falta de unidad en cuanto a la nomenclatura de los actos de habla. Así, se pueden encontrar estructuras propias de los cumplidos bajo categorías como destacar una cualidad, expresar satisfacción y complacencia o expresar admiración y orgullo. A su vez, algunos manuales relacionan estos actos con situaciones comunicativas en las que este tipo de recursos aparecen con frecuencia. El intercambio de regalos, la valoración de un plato o el elogio a un artista u obra de arte. En cuanto a la información sociopragmática que acompaña a estos actos, se pueden encontrar algunos apuntes explícitos sobre las situaciones prototípicas de uso. También algunos manuales dedican espacio a la adecuación de las posibles respuestas.
Sin embargo, aunque la respuesta al cumplido resulta clave para el éxito comunicativo, las actividades propuestas para practicar estos actos de habla a menudo no la tienen en cuenta. Por ejemplo, se pide al alumnado que hable y valore platos exóticos que haya probado, pero al no estar la persona que los preparó presente, no hay respuesta posible al cumplido. En el apartado de relaciones sociales o afectivas se optó por una simplificación de todos los actos que menciona Fuentes. Nosotros nos quedamos con 6 y estos son los resultados. En el acto de expresar buenos deseos, los manuales suelen tratar fórmulas estandarizadas para diferentes contextos festivos. Sin embargo, estos actos no suelen venir acompañados de información sociopragmática y solo 2 de los manuales consultados presentan el acto de habla junto a su respuesta prototípica. En el caso de las preguntas sobre gustos y preferencias, estas tratan de muy diferentes temas. Este tipo de contenidos suele estar presentado por medio de una selección de fórmulas de pregunta. Sin embargo, el tipo de respuestas propuestas, cuando las hay, no aporta una excelsa información pragmática. De hecho, cabe destacar la falta significativa de atenuadores en las respuestas para expresar gustos diferentes, pues aunque con un interlocutor cercano pueden aparecer respuestas a mí me gusta, a mí no, en otros contextos podrían resultar inadecuadas. La presentación de las estructuras para expresar empatía es en general escueta, no viene acompañada de información relativa al registro o a la frecuencia de uso y aunque aparecen niveles avanzados de lengua, las expresiones se enseñan como estructuras cerradas. En el caso de expresar interés, es uno de los más tratados dentro de la categoría de relaciones sociales, aparece distribuido por todos los niveles, aunque es más habitual verlo a partir de la A2 y con frecuencia se le concede espacio suficiente para su presentación, ejemplificación, práctica e incluso reflexión. El acto de habla de agradecer no aparece de forma sistemática en los manuales analizados, si bien sus formas se distribuyen por gran cantidad del input que les llega a los estudiantes, su tratamiento explícito como función a menudo es omitido. Por último, y al igual que en el caso del agradecimiento, no es habitual encontrar un tratamiento explícito de las disculpas en los manuales analizados y cuando lo hay, este se centra en la presentación de fórmulas y no tanto en su utilización y frecuencia y registro. Tras el análisis de manuales llevado a cabo, cabe resaltar que la cortesía ritual aparece de forma constante vinculada a diferentes actos de habla y presentada por medio de diálogos y actividades que tienden a reflejar cada vez más una lengua natural y realista. Del mismo modo, también se pueden apreciar algunas carencias en el tratamiento de esta herramienta que será necesario tener en cuenta antes de llevar estos contenidos a las clases de L y de español fines específicos. En primer lugar, cabe destacar la falta de una terminología homogénea y generalizada sobre registro y contextos discursivos. En general, las marcas más utilizadas en los manuales son el par, formal e informal. Sin embargo, estas categorías no siempre aparecen en todos los actos de habla por igual y en ocasiones pueden presentar contradicciones de un manual a otro. Igualmente, es necesario señalar el tratamiento breve y superficial que se hace de algunos de los actos de habla analizados. Esta falta de profundidad puede deberse a la aparición de estos contenidos solo en niveles iniciales de la lengua. Esto hace que se centren en las fórmulas más frecuentes y fijadas y dejen de lado variantes de carácter más cultural. Por último, y como ya se mencionó en los resultados de los análisis, las explicaciones sociopragmáticas que aparecen de forma explícita en los manuales resultan escasas aún en la mayoría de los actos de habla analizados, lo que implica que el docente tendrá que completar dichos contenidos con apuntes de uso de la lengua. Asimismo, la gran mayoría de actividades propuestas para practicar estos actos tiende a la memorización y repetición de estructuras, por lo que será necesaria, como ya defienden otras investigaciones, la inclusión de actividades más enfocadas a la reflexión, a la comparación y a la observación. El conocimiento de estas carencias sobre cortesía ritual en los manuales generales de L busca facilitar la adaptación de estos materiales a las necesidades del alumnado de español para la diplomacia. Este, sin embargo, no deja de ser solo un primer paso para la planificación de programas, la creación de cursos y la reflexión sobre la importancia de incluir en las clases de español fines específicos un aprendizaje profundo de esta estrategia conversacional.
Muchas gracias por vuestra atención y no dudéis en hacerme llegar vuestras preguntas o comentarios. Hasta pronto.